Bienvenidos a un nuevo video para el canal Mis Manitos Brother. Hoy reaccionaremos al equipo 51 en esta serie que es de Italian Raindrop, así que vamos a empezar por el primer capítulo. ¿Qué pasaría si Tralalero Tralala tuviese un hijo con Tum Tum Sakur? Bueno, es verdad, ¿qué pasaría si Tralalero Tralala tuviera un hijo con Tum Sakur? Estos animatrónicos engendraron un hijo y se llamó Trulum Trulum Pero, ¿por qué tan feo? Salah. Pero como era una amenaza para el universo, el gobierno lo capturó y ahora está retenido en el área 51. ¿Qué equipo necesitaremos para rescatarlo? ¿Qué pasaría si Tralalero Tralala tuviese un... Vamos a ver el siguiente capítulo. Para sacar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del área 51, han formado equipo Assassino Cappuccino. Cappuccino assassino. Si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Patapim. Mio è pieno di slim. Patapín. ¿Qué hizo? Me llevó a la parte de YouTube. Vamos a seguir viendo esto. ¿Dónde estaban? Para sacar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del área 51, han formado equipo Assassino Cappuccino. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Patapim. Il mio cappello è pieno di slim, nel bosco fitto e misterioso. Bombardiro Cocodrilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Y Espionero Golubero. Kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. Mañana tendremos noticias sobre la misión. Vamos a ver. Nosotros no nos quedamos aquí justo. A ver. El equipo 51 quería salvar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del área 51, así que idearon un plan. Bombardiro Cocodrilo utilizó su poder para hacer creer al ejército que estaban recibiendo un ataque aéreo, pero en realidad, Patapín estaba haciendo un enorme agujero bajo tierra para que todos pudieran entrar sin ser vistos. Pero el malvado jefe del área 51, Donald Trompeta, se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras Cappuccino acababa con los guardias, Espionero Golubero investigaba dónde podrían tener retenido a Trulum Trulum Salah. Espionero lo encontró fácilmente, pero cuando estaban a punto de llegar hasta él, Donald Trompeta disparó a Tum Tum Sakur a bocajarro, dejándolo tirado en el suelo. Mañana continúa... dejándolo tirado en el suelo. Mañana continuará esta increíble historia. El equipo... ¿Cómo fue la infancia de Tralalero Tralala? Tralalero nació en una familia humilde a las afueras de la barrera de Coral en Australia, y aunque los tiburones son solitarios, era una familia muy unida. Un día, cuando Tralalero tenía 2 años, su padre fue detrás de un banco de Tripitropis, pero jamás volvió. Pobrecito, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo fue la infancia de Tralalero Tralala? Tralalero nació en una familia humilde a las afueras de la barrera de Coral en Australia, y aunque los tiburones son solitarios, eran una familia muy unida. Un día, cuando Tralalero tenía 2 años, su padre fue detrás de un banco de Tripitropis, pero jamás volvió. Tralalero se quedó triste y solo con su madre, y se les hizo muy duro sobrevivir. Poco después, su madre se puso muy enferma, y Tralalero se tuvo que comportar a su temprana edad como el hombre de la casa, y salir todos los días a cazar para mantener a su mamá. Su madre estaba cada vez más enferma, así que Tralalero fue a pedir ayuda al chamán de los 7 mares, el chamán de los 7 mares. Pulpo mago Paul. Paul el pulpo le prometió que si tomaba la poción que había preparado para él, se volvería mucho más fuerte y podría sacar a su mamá de su terrible enfermedad. Tralalero se tomó la poción y se desmayó al instante. Cuando despertó, el pulpo no estaba, y le habían crecido 3 piernas que apenas le dejaban nadar. Gastó las pocas fuerzas que le quedaban para ir a ver a su madre, pero lamentablemente había fallecido. Tralalero, completamente destrozado, comprendió que la vida a veces es muy dura, y ahora tendría que empezar una vida nueva en la inexplorada superficie. ¿Cómo fue la infancia de Tralalero? ¿Qué es esto? El equipo 51 está a punto de sacar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Sakur del área 51, pero Donald Trompeta disparó a Tum Sakur. Tralalero Tralala, cegado por el dolor, mordió con todas sus fuerzas el candado de la celda de su hijo y consiguió sacarlo. En ese momento, Trulum Salah desató todo su poder, obligando a Donald Trompeta a rendirse ante él. La familia volvió a estar unida, pero tenían que escapar rápidamente y llevar a Tum Sakur al hospital, si no moriría allí mismo. Espionero Golubero los esperaba en la salida, pero lo que no entraba en sus planes es que un agente especial de Donald Trompeta, llamado Pobrito
Bondito Ay, va a ser sobornó malo. a Espionero y este los traicionaría por 3.000 migas de pan y un anido mansión. Trulum Trulum Salah estaba demasiado agotado para usar su poder por las múltiples torturas que había recibido durante varios días. La cosa iba mal, estaban completamente atrapados y Espionero Golubero el traicionero no dudaría en apretar el gatillo. Pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. Los refuerzos habían llegado. ¿Podrán escapar ilesos del área 51? Lo veremos en el siguiente capítulo. Sí, El equipo 51 estaba a punto. El equipo 51 tendrá que escapar rápido para que Tum Saur viva. Pero en estos momentos están atrapados por la traición rastrera de Espionero Golubero. Pero de pronto un sonido ensordecedor seguido de un grito de guerra retumbó en el lugar. Era Bombombini Gusini y traía refuerzos. Los refuerzos saltaron en paracaídas llegando a donde se encontraban los demás. Bombardiro Cocodrilo, que estaba ya muy herido, agradeció la ayuda de su archienemigo Bombombini Gusini. Glorbo Frutodilo construyó una muralla de sandias gigantes para proteger a los aliados, mientras que Lirililarala subió a Tum Saur a su lomo para que descansara y poder sacarlo de allí sin problemas. La muralla de sandías no aguantaría mucho. Destruyendo las sandías. Problemas. La muralla de sandías no aguantaría mucho, por lo que todos corrieron sin parar hacia el agujero de salida donde los estaría esperando Patapim, que fue quien llamó a los refuerzos viendo que a su equipo se le estaba complicando la misión. Mientras todos peleaban por su vida, en una habitación secreta se encontraba Donald Trompeta arrodillado ante la criatura legendaria secreta del Área 51, conocida por todos por el nombre de Don Megalo. ¿Qué tan poderosa es esta criatura? ¿Podrá nuestro equipo 51 escapar ilesos? Lo veremos próximamente. El equipo 51 tendrá que escapar. Tum Saur moriría a lomos de Lirililarala si no era atendido de urgencia. Pero mientras todos escapaban, Donald Trompeta liberó a la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum Saur rápidamente al agujero de salida, pero el enemigo estaba al tanto de sus planes y les prepararon una emboscada. Los agentes especiales Greus Vitelo y Tripi Tropi Tropa Tripa querían conseguir la recompensa de 100 bitcoins que Donald Trompeta le había puesto al equipo. Pero mientras todo ocurría, Capuchino Asesino había conseguido rescatar más aliados que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba su novia Capuchina Valerina, además de Chimpanzini Bananini y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso, Lirililarala escapó por el agujero con Tum Saur. Chimpanzini y Saturnina acobardados les siguieron evitando luchar. La pareja de capuchinos peleó fieramente contra los gentes y aunque terminaron muy heridos consiguieron vencer. Pero justo en ese momento la bestia legendaria apareció. Era gigante y tenebrosa. Capuchino Asesino quería que su mujer escapase. Hicieron de terribles sufrimientos pero juntos. Tralalero, Tralala y compañía llegaron justo para ver el suceso. Tralalero comenzó a llorar pero no precisamente por su muerte. Continuará. Tum Saur. ¿Cuándo? Lirililarala había conseguido escapar con el... Porque ustedes quizás vean, pero yo casi nada. magullado Tum Saur gracias al sacrificio de la pareja de capuchinos. Y mientras Tralalero Tralala se encontraba llorando desconsolado ante Don Megalo, la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con La vaca Saturno, Saturnita y Chimpancé Saur y los demás afuera, por fin podrían escapar. Pero lo que no esperaban era encontrarse a Brr Patapín golpeado pobrecito el Brr Patapín y esposado contra su voluntad. Espionero Golubero el traicionero sabía sus planes desde el principio y no los dejaría escapar, así que voló con Bobrito Bondito hacia el agujero de salida y capturaron a Patapín. Saur no aguantaría mucho más sin atención médica, así que Chimpanzini Bananini le hizo una venda con sus cáscaras de plátano curativas que lo salvarían por el momento. Estaban atrapados por lo que no quedaba otra que pelear a muerte para escapar. Por otro lado, Tralalero Tralala estaba mirando a los ojos a la bestia legendaria cuando Donald Trompeta apareció y mandó a la bestia acabar con Tralalero. La bestia imponente avanzó hacia Tralalero, pero cuando llegó junto a él, Tralalero sacó una foto antigua y la bestia paró inmediatamente. Don Megalo era el papá perdido de Tralalero Tralala, que fue capturado por el gobierno mundial para experimentar hace 12 años. Continuará. Liril, Tum Saur y los demás terminaron rodeados. tendrían una pelea a muerte contra Espionero Golubero y Bobrito Bondito. Y mientras tanto, la bestia legendaria del Área 51 resultó ser el padre perdido de Tralalero Tralala. Don Megalo era el último megalodón en la faz de la Tierra, por eso el gobierno Tenía que ver el origen de Tralalero Tralala con estos capítulos. lo
capturó hace 12 años cuando Tralalero Tralala únicamente tenía 2 años y comenzaron a hacerle todo tipo de experimentos para convertirlo en un megalodón cyborg. Le borraron la memoria y lo convirtieron en un esclavo, pero cuando Tralalero Tralala le enseñó la foto, Don Megalo recobró la memoria y juró vengarse por todo el daño que le habían hecho a él y a su familia. Donald Trompeta, con los pantalones cagados, se escondió rápidamente en una habitación e hizo posiblemente la llamada más importante de su vida. Código ND65, repito, ND65, exclamó, y colgó de inmediato. Trulum Trulum Sala y los demás llegaron, y Tralalero Tralala le presentó a su abuelo. Por otro lado, a las afueras del área se sentía la tensión. Brr Brr Patapim consiguió escapar con su inmensa fuerza, y Bombardiro y Bomboncini los apoyaban desde lo alto. Los malos estaban en desventaja 7 contra 2, la victoria era nuestra, o al menos eso es lo que creíamos. Continuará. Tralalero Tralala se había reencontrado con su padre. Donald Trompeta había pedido al gobierno mundial un código ND65 y Berrer Patapim se liberó para la lucha contra Espionero y Bombrito. El almirante del gobierno mundial, Salamino Pingüino, le dijo a Donald que hablaría directamente con el presidente del gobierno mundial para confirmar el código, ya que, como él mismo sabía, es el código de más alto rango del gobierno, y si se utilizaba mal, podría acabar contra la unidad. Donald Trompeta, con más miedo que hambre, se escondió en una alcantarilla a esperar la respuesta. Afuera la pelea ya había comenzado. Chimpancini Bananini tiró cáscaras de plátano por todos lados para que no pudieran escapar. Espionero intentaría escapar volando, pero la vaca Saturno Saturnita no lo dejaría. Saturnita, con su inmenso poder, invocó un meteorito teledirigido que acabaría con ellos al instante. Era su final, pagarían por la traición y por todo el mal que habían hecho. A Espionero y Bobrito solo les quedaba esperar su muerte, pero en ese mismo instante apareció el octavo almirante del gobierno, Tony Crocs. Era de un tamaño brutal y pasó el meteorito de vuelta al espacio. Todos se quedaron completamente locos. Con el poder de Tony Crocs habían perdido la ventaja que tenían. Continuará. Tralalero Tralala se había... Don Trompeta estaba escondido de Don Megalo y Tony Crocs devolvió con un pase al espacio el meteorito que había invocado la vaca Saturno Saturnita. Don Megalo estaba buscando muy enfadado a Donald Trompeta por todo el área 51 para cobrarse su venganza, pero jamás lo encontraría en las alcantarillas. Todos los demás salieron al exterior. Tralalero Tralala y Tum 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 Saur se abrazaron al comprobar que los dos estaban a salvo junto a su hijo. Pero en ese momento algo impactante sucedió. Tony Crocs dio un enorme salto y cayó encima de Chimpancini Bananini, aplastándolo por completo y acabando allí mismo con su vida. Todos estaban alucinando. Se dieron cuenta de que Tony Crocs no tenía piedad. Trulum Trulum Salah con mucha rabia le pegó a Tony dejando adormilado. Esto lo aprovechó Gorbo Frutodilo capturando a Tony en una jaula gigante de sandías. Dejó un pequeño agujero donde Tralalero Tralala usaría su ataque de agua para intentar a Tony en la caja. Mientras tanto, Donald Trompeta recibió una llamada del presidente del gobierno. El código ND65 había sido aceptado. ¿Qué significará ese código? ¿Podrá el equipo 51 acabar con Tony Crocs? Lo veremos en el siguiente capítulo. Donald Trompeta... Chimpancini Bananini fue aplastado por Tony Crocs, pero el equipo 51 consiguió capturarlo en una cárcel de sandías. Además, el código ND65 que pedía Donald Trompeta fue aceptado. Las puertas blindadas de ND65 se abrieron de par en par. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada con una misión: acabar con el equipo 51. En el área 51 la cosa estaba cada vez peor. Todo el mundo se había enterado y estaba pendiente de lo que pasaba allí. El vicepresidente Salamino Pingüino envió más refuerzos para acabar con el equipo. Esto había llegado demasiado lejos. Espionero y Bobrito dispararon a la cárcel de sandías para que Tony Crocs no se ahogara y consiguiera salir. Pero Brr Patapim se puso con un escudo encima de la cárcel para evitarlo. Los demás tenían ventaja, así que capturaron a los dos infelices y los dejaron atados de pies y manos. Mientras tanto, Donald Trompeta había salido de su escondrijo y justo se topó con Don Megalo. Pero esta vez no estaba asustado, sino riendo. Don Megalo le haría pagar por todo el daño. ¿Tendría Donald algunas bajo la manga? ¿Qué pasará con el arma definitiva del gobierno mundial? Lo veremos en el siguiente capítulo. El Chimpancini Bananini fue aplastado por Tony Crocs, pero... Ya no hay... Yo solo tengo que esperar cerca uno. Ahí vamos, por este. El Chimpancini Bananini fue aplastado por Tony Crocs. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada. Tony Crocs y los demás habían sido capturados y Don Megalo se encontró por fin con Donald Trompeta. El arma definitiva del gobierno era nada más y nada menos que Nintendo Diablo.
Un increíble monstruo, mitad Nintendo, mitad demonio. Su poder es letal, ya que puede combinar todas las habilidades de cualquier juego que haya sido jugado en su Nintendo. En las instalaciones del área, Don Megalo estaba a punto de comerse a Donald Trompeta, pero Donald pulsó un botón y Don Megalo se desmayó inmediatamente. Esto se debía a que cuando lo capturaron le implantaron un chip de control mental que solo podía activar el presidente. Cuando Donald lo llamó, le pidió que lo activara para poder controlarlo a su placer. Lo dejó encerrado en una celda y fue a buscar más armamento para combatir al equipo 51. El equipo 51Chicos, así es como terminamos el video. En otro video les voy a mostrar cómo reacciona a las otras partes. Que ya mi teléfono está en 6, así que adiós.